Hoy viajaremos en el tiempo para explorar cómo se entendía y vivía la menopausia en diferentes épocas y culturas. Aunque hoy la ciencia nos ofrece una comprensión clara de esta etapa, el conocimiento y las percepciones sobre la menopausia han ido evolucionando a lo largo de los siglos, reflejando las ideas y valores de cada era. En la antigua Grecia y Roma ya se reconocía la menopausia como un fenómeno natural. Aecio de Amida, un médico del siglo VI, documentó que la menstruación cesaba entre los 35 y 50 años, mostrando que desde entonces había una observación médica temprana sobre el tema. Y todo esto en una época en que la medicina apenas estaba en pañales. Luego, en la Edad Media, la menopausia dejó de ser un tema relevante, posiblemente porque la expectativa de vida era mucho menor y la identidad de la mujer estaba estrechamente vinculada a la fertilidad. Pero aún en ese periodo, algunos textos médicos mencionaban el cese de la menstruación y sus posibles efectos en la salud. Con el Renacimiento y el despertar científico, la menopausia volvió al ojo médico y fue en el siglo XVIII cuando empezó a estudiarse como un tema relevante en Europa, sentando las bases para la medicina moderna. Y en cuanto a las percepciones culturales, en muchas sociedades antiguas, la menopausia no se veía como un problema médico. Al contrario, era vista como una transición hacia una etapa de mayor sabiduría y respeto. Las mujeres posmenopáusicas a menudo asumían roles de liderazgo y eran valoradas por su experiencia y conocimiento. Así que si bien nuestra comprensión científica de la menopausia ha cambiado, el reconocimiento de esta etapa como un momento importante en la vida de una mujer ha sido una constante en la historia. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web www.citologiacienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro podcast, en donde les voy a estar hablando de uno de los momentos más interesantes de la vida de las mujeres. Se trata de la menopausia. Este es un proceso natural que sí, por supuesto, que va a llegarnos a todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas, pero que está lleno de cambios profundos, no solo porque afectan al cuerpo, sino también a la mente y el espíritu. Y eso es de lo que les voy a estar hablando durante este episodio, qué es lo que ocurre, por qué ocurre la menopausia, y en la segunda parte pues voy a estar hablando un poco de la terapia de reemplazo hormonal, en qué consiste, cuáles son sus ventajas y sus riesgos. La menopausia marca el cierre reproductivo de la mujer y generalmente ocurre entre los 45 y 55 años. Pero, ¿por qué sucede? La respuesta está en nuestros ovarios. Desde el nacimiento, las mujeres nacemos con un número determinado de folículos en los ovarios. Estos folículos van agotándose con el tiempo y cuando llegan a su fin, los niveles de estrógenos y progesteronas, que son dos hormonas claves para la reproducción, comienzan a descender drásticamente. Sin estas hormonas, el ciclo menstrual se detiene y entra en escena la menopausia. Es como un cambio en el ritmo del cuerpo. Imagina un gran reloj interno que ha ido marcando cada ciclo, cada menstruación, mes tras mes, año tras año. Al llegar la menopausia, ese reloj cambia de rumbo y el cuerpo necesita adaptarse. La caída de los niveles de estrógenos y progesterona trae consigo una serie de síntomas. ¿Has escuchado hablar de los sofocos? Esa sensación súbita de calor que puede aparecer en cualquier momento y que muchas veces va acompañada de enrojecimiento y sudoración. Los sofocos son de hecho uno de los síntomas más característicos de la menopausia y pueden aparecer en cualquier momento.
incluso en la noche, causando esos conocidos sudores nocturnos que afectan tanto al sueño. Otro síntoma común son los cambios emocionales. Los niveles hormonales tienen un impacto en el cerebro y muchas mujeres experimentan ansiedad, irritabilidad o incluso depresión. Las alteraciones del sueño también se suman a todo este cóctel de emociones, lo cual puede hacer que esta fase sea aún más desafiante. También tenemos otros síntomas que afectan la salud vaginal y urinaria. Al disminuir los estrógenos, la mucosa vaginal se vuelve más delgada y menos lubricada, provocando resequedad y molestias, especialmente durante las relaciones sexuales, y aumentando el riesgo de infecciones urinarias. Por último, está la pérdida de masa ósea. Con la baja de los niveles de estrógeno, los huesos se vuelven más vulnerables a la osteoporosis, aumentando el riesgo de fracturas. La distribución de la grasa corporal también cambia y muchas mujeres observan un aumento en el abdomen, otro de los aspectos visibles de este cambio hormonal. Todo este proceso de la menopausia ocurre en fases. Primero está la perimenopausia, que es una etapa de transición en la que los ciclos menstruales comienzan a volverse irregulares. Luego, una vez de que la mujer ha pasado 12 meses consecutivos sin la menstruación, se dice que ha entrado oficialmente en la menopausia. A partir de allí comienza la posmenopausia, que se extiende hasta el fin de nuestros días. Durante la menopausia, el estrógeno, que es clave en el cuerpo femenino, es conocido como estradiol, disminuye de forma significativa. Esto hace que otra hormona, llamada hormona folículo estimulante, FSH, de su abreviación, la disminución de estrógenos hace que esta FSH aumente en un intento por estimular a los ovarios, aunque estos ya no responden como antes, porque la función de la hormona folículo estimulante es estimular a la maduración de los folículos, pero recordemos que cuando se llega a la menopausia es porque ya esos folículos se agotaron, no hay folículos para madurar. Y es esta hormona, desde el punto de vista médico, quien va a dar la señal de que se está en el periodo de menopausia o que se está entrando en la menopausia, porque altos niveles de esta hormona indica que los niveles de estrógeno han caído. ¿Por qué? Por lo que les explicaba, esta hormona lo que busca durante el periodo fértil de la mujer, esta hormona, su función es estimular al ovario para que madure ese folículo. Y esto va a generar la producción de estrógenos. Esto es lo que ocurre mes a mes durante la edad fértil. Pero cuando ya no hay folículos que madurar, pues no se producen estos estrógenos y esta hormona lo interpreta como que hay que seguir actuando sobre los ovarios y por eso los niveles de FSH aumentan. Y esto es señal, como les digo, de que se está entrando en la menopausia desde el punto de vista médico. Algo importante es que esta hormona no es la causante de la sintomatología y todo lo que mencionaba anteriormente como los sofocos, los calores nocturnos, no es la causante de los síntomas, los niveles altos de FSH, más bien los síntomas vienen como consecuencia de la disminución de los estrógenos. Algunas mujeres optan por la terapia de reemplazo hormonal, que implica administrar estrógenos y en algunos casos progesterona. Esta terapia es particularmente eficaz para reducir los sofocos y proteger la salud ósea, pero no es una indicación que se haga a la ligera. Por supuesto, esto lo debe indicar un médico de acuerdo a cada una de ustedes y sus condiciones. Existen riesgos, por supuesto, como todo en la vida. Y de este tema de la terapia de reemplazo hormonal es lo que les estaré hablando en la segunda parte. Así que no se vayan, nos vemos en la segunda parte. Cito curiosidades. ¿Sabías que la menopausia es un fenómeno sorprendentemente raro en el reino animal? En realidad, muy pocas especies experimentan algo parecido a la menopausia humana. Aparte de los seres humanos, algunos cetáceos como las orcas y otros tipos de ballenas pasan por una etapa de menopausia. Pero, ¿por qué sucede? En las orcas, los científicos creen que la menopausia tiene una función evolutiva crucial.
Una vez que las hembras mayores dejan de reproducirse, asumen roles importantes como líderes y cuidadoras dentro de su grupo. Con su experiencia y conocimiento ayudan a sus descendientes y en realidad a toda la manada a sobrevivir y prosperar. Esta teoría se llama la hipótesis de la abuela. Sugiere que en las orcas, y se cree que también en los seres humanos, las hembras posmenopáusicas juegan un papel vital al cuidar de los más jóvenes y compartir su sabiduría, lo cual beneficia a la supervivencia del grupo en general. En cierto sentido, la menopausia podría ser una forma de asegurar el éxito y supervivencia de futuras generaciones. Una transición de vida que no solo marca el final de la fertilidad, sino el comienzo de un rol social y familiar fundamental. Volvemos en esta segunda parte y ahora nos vamos a adentrar en un tema fascinante y a menudo controversial, que es la terapia de reemplazo hormonal, o por sus siglas TRH. La terapia de reemplazo hormonal es un tratamiento que busca suplir las hormonas que el cuerpo femenino deja de producir durante la menopausia, principalmente los estrógenos y la progesterona. Cada una de estas hormonas tiene un papel crucial, no solo en el ciclo menstrual, sino en los distintos sistemas de nuestro cuerpo, como el sistema óseo y el sistema cardiovascular. Así que cuando los niveles de estrógeno y progesterona caen drásticamente, como ocurre en la menopausia, las mujeres pueden experimentar síntomas bastante incómodos y en algunos casos problemas de salud. La terapia de reemplazo hormonal tiene como objetivo aliviar estos síntomas, los sofocos, la resequedad vaginal, los cambios de humor, de esos que estuvimos hablando en la primera parte. Y no solo eso, también se usa para prevenir la osteoporosis, una condición que es bastante común en mujeres posmenopáusicas, que hace que los huesos se vuelvan frágiles y propensos a fracturas. Los estrógenos son los grandes protagonistas de la terapia de reemplazo hormonal. Estos regulan el ciclo menstrual y apoyan la salud de los huesos y del corazón. Al incluir estrógenos en la terapia de reemplazo hormonal, se busca restaurar cierto equilibrio hormonal, aliviando síntomas como los sofocos, la sudoración nocturna y la sequedad vaginal. La progesterona, que son los progestágenos en su forma sintética, en mujeres con útero, la progesterona es un componente esencial en la terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se administra estrógeno, solo el endometrio, que es la capa interna del útero, puede proliferar en exceso, aumentando el riesgo de la hiperplasia e incluso del cáncer de endometrio. Y por eso es necesario, además del consumo de estrógenos, también el de la progesterona. La progesterona va a ayudar a prevenir este efecto al equilibrar el impacto del estrógeno. La tibolona es una opción un poco diferente y más moderna en lo que es la terapia de reemplazo hormonal. La tibolona es un esteroide sintético que actúa como estrógeno, progesterona y hasta un poco como andrógeno. Es como una solución todo en uno, que alivia los síntomas de la menopausia y ayuda a mantener la salud ósea y la salud sexual en las pacientes posmenopáusicas o menopáusicas. Para muchas mujeres, la terapia de reemplazo hormonal es un cambio de vida. Alivia los síntomas vasomotores como los sofocos y los sudores nocturnos, mejora el sueño, el estado de ánimo y la salud sexual. Además, previene la pérdida de masa ósea, que es un gran beneficio a largo plazo, especialmente para aquellas mujeres que están en riesgo de osteoporosis. Así que en muchos sentidos la terapia de reemplazo hormonal no solo ayuda a las mujeres a sentirse mejor día a día, sino que también protege su salud en el futuro, evitando la osteoporosis. Pero también es importante hablar de los riesgos, porque la terapia de reemplazo hormonal no es adecuada para todas las mujeres y debe ser cuidadosamente evaluada, por supuesto, por un médico especialista. Existe riesgo cardiovascular. Algunas investigaciones indican que iniciar la terapia de reemplazo hormonal después de los 60 años o más de 10 años después de la menopausia podría aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular.
Sin embargo, el riesgo puede ser menor si la terapia de reemplazo hormonal se inicia temprano. Otro riesgo, y que por allí hay muchas investigaciones relacionadas con esto, es el riesgo del cáncer de mama. El riesgo de cáncer de mama parece ser más alto con el uso prolongado de terapia de reemplazo hormonal combinada, es decir, estrógeno y progesterona. Pero las mujeres que eligen tomar terapia de reemplazo hormonal es crucial hacer controles regulares y evaluar los riesgos individuales. Por supuesto, como les mencionaba, depende de cada paciente, de la historia clínica, de los antecedentes de cada una de ustedes. Entonces, esto no es algo que ustedes no van a comenzar a consumir las hormonas sin que un médico se los indique, porque cada mujer es diferente. Así que eso es importante, siempre acudir al médico y estudiar todos sus síntomas, todo su historial clínico para determinar cuál va a ser la mejor terapia para cada una. Otro riesgo es la formación de coágulos sanguíneos. Existe un mayor riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, especialmente en los primeros años del uso de terapia de reemplazo hormonal. Este es uno de los riesgos más serios y debe ser considerado cuidadosamente, particularmente en aquellas mujeres con antecedentes de trastornos de coagulación. Y por último tenemos la enfermedad de la vesícula biliar. La terapia de reemplazo hormonal puede aumentar el riesgo de problemas en la vesícula biliar, algo que a menudo se pasa por alto. Entonces, por supuesto, como les decía, tienen que acudir a su médico, hacerse los estudios correspondientes y allí pues se va a determinar cuál es la mejor terapia para ustedes. Además, algunas mujeres pueden experimentar efectos secundarios menores como dolor en los senos, dolor de cabeza y secreciones vaginales, síntomas que pueden ser molestos aunque generalmente son temporales. Y nos lleva entonces a una pregunta de ¿es la terapia de reemplazo hormonal adecuada para todas las mujeres? Y la respuesta es no. Cada mujer tiene una historia clínica única con diferentes factores de riesgo que deben considerarse cuidadosamente antes de iniciar una terapia como esta. Las recomendaciones actualmente sugieren que si se decide iniciar con una terapia de reemplazo hormonal, es mejor hacerlo antes de los 60 años o dentro de los primeros 10 años de la menopausia para minimizar los riesgos. La terapia de reemplazo hormonal no es una talla única, como quien dice, no es algo que es igual para todas. No es la misma dosis para todas, no son las mismas hormonas para todas, va a depender de su condición clínica, es individual. La dosis y la duración deben adaptarse a las necesidades de cada mujer. De hecho, muchas organizaciones de salud recomiendan que se use la dosis efectiva más baja y durante el menor tiempo posible para tratar los síntomas. En conclusión, la terapia de reemplazo hormonal es una herramienta poderosa y efectiva para aliviar los síntomas de la menopausia y protegernos contra la osteoporosis, pero no está exenta de riesgos. Por eso, la decisión de iniciar una terapia de reemplazo hormonal debe tomarse en conjunto con un médico, con una evaluación exhaustiva de los beneficios y, por supuesto, de los riesgos para cada una de las mujeres. Este episodio nos ayuda a recordar la importancia de un enfoque médico personalizado, porque cada mujer merece una atención que esté en sintonía con su propia salud y bienestar. Cada una de nosotras es particular, es diferente, es única. Los medicamentos o las terapias que le funcionan a una no necesariamente nos van a funcionar a nosotras y por eso es tan importante acudir al médico y que el especialista sea quien nos diga lo mejor para nosotras y nuestro cuerpo. Así que no se automediquen. Espero que les haya sido de interés este episodio, que hayan conocido más sobre esta fase de la menopausia, que es una fase más de la vida de las mujeres, que hayan aprendido y conocido un poquito de la terapia de reemplazo hormonal, que consulten con su médico si es factible en el caso de cada uno de ustedes. Y como siempre les recuerdo darle like, suscribirse a nuestro canal, dejar en los comentarios qué les pareció este episodio, contarnos sus experiencias, que siempre las comparten por allí en los comentarios y es maravilloso leerlas. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio. ¡Chao, chao! La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica.
Síguenos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast.